A veces me pongo a pensar muchas estupideces. Estaba viendo un video de un español que dice que nos trajeron la civilización aquí a México. A veces digo que hay muchos mexicanos que se cree esas mamadas, que defienden mucho a los españoles o a los europeos, quieren ser como ellos. Pero como les dije la otra vez, si te pones a ver la historia, cuando aquí ya había ciudades y tenían canales de agua potable y canales de aguas negras. En Europa, a pesar de que tenían castillos, a pesar de todo eso, pues cuando hacían del baño lo tiraban nada más por las ventanas. Tenían un mierdero por todos lados, para que entiendan. Y eran muy cochinos. Sin embargo, cuando llegaron a México, los mexicanos éramos muy limpios. Y siempre hemos sido limpios hasta la fecha. Los europeos es que se bañan una vez a la semana. Y nosotros nos bañamos todos los días. Y a veces, lógicamente, dicen que escribe la historia quien gana o domina. Y ellos escribieron su historia. Por eso lo cuentan a su manera. Que nos vinieron a civilizar si aquí ya había escuelas. Aquí ya había gobierno. Teníamos a Tlatuani. Todo estaba organizado. Pero nos quieren hacer creer que ellos eran mejor que nosotros. Y quieren hacer creer que los blancos siempre son los que tienen la razón, los que civilizan al mundo. Como les digo, lamentablemente hay mucho mexicano que se cree, pero también son hijos de europeos también, que cayeron a México y nacieron aquí. Y dicen que sí nos dieron a dar muchas cosas. ¿Qué chingados nos dieron? No nos dieron ni mierda, solo nos trajeron enfermedades y todo ese rollo. Porque nuestra cultura siempre ha existido. Muchos dicen que cuando fue el congelamiento glacial, que se congelaron los mares, que pasaron los seres humanos para este continente y ese rollo. Que porque encontraron osamentas de tantos años y supuestamente en esa época cruzaron para acá. Pero ¿cómo están seguros? ¿Alguna vez se han puesto a pensar que a lo mejor desde que existió la Tierra o desde que ya hubo vida aquí en la Tierra ya estaba habitado este continente? Porque si uno estudia un poco la historia de México, supuestamente la cultura más antigua son los olmecas, que es la cultura madre de todas las demás, de los mayas, mexicas, de todas las demás, las caltecas, de todas las que existen supuestamente. La olmeca es la cultura madre. Pero si estudias un poco de historia, te das cuenta, o dicen muchos que se dedican a investigar todo ese rollo, que las cabezas de los olmecos o las piedras de los olmecas que han encontrado supuestamente son cabezas como si fueran de personas africanas, ¿verdad? ¿Y quién dice que no eran personas de color los primeros habitantes del continente o los que existieron siempre en este continente? Y precisamente cuando se congelaron los mares y pudo cruzar gente nómada para acá, dicen que supuestamente son asiáticos los que vinieron de allá para acá. ¿Y quién dice que no se mezcló con la cultura que estaba aquí ya?
y de esa cultura salimos nosotros. O sea, ya la mezcla salimos nosotros. Por eso somos color cartón. Y no somos ni tan quemados ni tan güeros. Somos cocido medio. Porque si dice que esa cultura, la Olmeca, es la más antigua que han encontrado, pero ya encontraron esa civilización cuando ya tenían sus ciudades. Pero antes que ellos, ¿quién dice que ellos no eran nómadas? Que antes que hicieran esas ciudades, miles de años antes, eran nómadas. Es que hay muchas cosas que no se pueden explicar. Y solo la teoría de algunos científicos es los que definen todo. ¿Y por qué no nos cuestionamos? Porque también los científicos son los que ahora sí, los que nos dijeron o los que nos marcaron que blancos, amarillos, negros, morenos, los que nos dieron categoría. ¿Y por qué el blanco siempre tiene que estar hasta arriba? Porque antes de que existiera Roma y todas esas civilizaciones, supuestamente también dicen que el origen de los seres humanos, los científicos dicen que es de África. Si viene de África, pues entonces los primeros seres humanos serían morenos. Entonces, ¿por qué siempre decimos que todo lo que hacen los blancos es lo mejor? ¿Por qué no lo que hacemos nosotros o lo que hace la raza? Si te pones a hablar con españoles, no todos lógicamente, o los europeos, o los americanos, siempre nos ven abajo. Sienten que son superiores a nosotros. Incluso cuando López Obrador pidió que el rey pidiera una disculpa, no la quiso dar por lo mismo. Porque piensan que son superiores a nosotros. Pero para que se quiten eso de la cabeza, siempre cuestiónense. Siempre cuestionen. Porque fue lo único que nos trajeron enfermedades. Porque civilización ya había en este continente. Y nuestra raza es muy trabajadora y muy pinche inteligente. Como dijo la presidenta y el presidente, somos de los mejores del mundo. Pero porque hay mucho mexicano que todavía anda de lambebotas de los europeos, de los españoles, franceses. ¿Por qué? Porque siempre nos quieren ver abajo y lamentablemente son aquellos que están un poco arriba económicamente, que quieren que el pueblo no progrese. Pero no se han puesto a pensar que lo que llegó aquí al continente siempre fue basura. Como le digo, personas que no se bañaban, que solo traían enfermedades. Estudien un poco la cultura de nosotros, se van a dar cuenta que es de las culturas más perras que hay en el mundo. Cómo era su ciudad, vean y investiguen cómo en una maqueta, cómo era la ciudad en ese tiempo de los mexicas o los mayas. Y vean películas de cómo eran los castillos de Europa. Porque usaban vestidos largos. Porque donde sea, se hacían del baño. Donde sea. Y no nada más, como les digo, no nada más los alemanes, franceses, españoles, hasta los romanos.
Dicen que las mujeres que tenían dinero siempre tenían a una persona cerca de ellos, una criada, por si se echaban pedos o ese rollo, siempre le echaban la culpa a su empleada. Así que nunca se sientan menos, siempre que los europeos principalmente hay españoles que se sienten tocados por Dios, díganles que sin México ellos no fueran nada. Que los que llegaron aquí al continente fueron basura y no nos hubieran conquistado si no hubiera sido por los tlaxcaltecas, porque los españoles solos no hubieran podido conquistar a México. Y mucho mexicano, como les digo, va a salir a decir, pues nos trajeron muchas cosas. Si no fuera por ellos no hay tantas cosas. Sí trajeron cosas, pero todo el conocimiento lo teníamos aquí, en estas tierras. De todo. Había buenos arquitectos, buenos curanderos, pues había plantas medicinales. Sabían observar bien los astros. Había muchas cosas muy buenas. ¿Y ellos qué nos trajeron? Pues, solo por lo que sea enfermedades y los caballos que nos trajeron. Pues de ahí en fuera, solo nos vinieron a saquear, a torturar a nuestro pueblo. Ojalá y investiguen un poco y digo, cuestiones y piensen que si es verdad todo lo que se cuenta o no. Por eso qué chido que la presidenta, bueno, el presidente quitara de los libros de texto a Hernán Cortés y creo a Cristóbal Colón. Me da gusto. Y viva México.